gerencia en Venezuela. Esta semana la hemos dedicado al tema inflacionario porque así lo han pedido nuestros seguidores. Es interesante hacer algunas reflexiones. Fíjense, el hecho de que las personas, por ejemplo, que están empleadas, las personas que reciben un sueldo o un salario, ¿qué está pasando con ellos? Con nosotros, porque todos recibimos un sueldo o un salario. Pero sobre todo las personas que no están en el mundo del emprendimiento, por ejemplo, y son empleadas, reciben un 15 y un último. Inclusive ahora recientemente, pues, hubo un decreto de aumento salarial. Aún con ese aumento salarial, es bastante difícil que los trabajadores alcancen la velocidad a la que va la inflación. Además del hecho de que una persona empleada vende, en realidad lo que más vende es su tiempo. Eso es lo que más vende dentro de ese componente. Y, por supuesto, existen las comparaciones en la economía. Todo se compara. Siempre es así. Por eso se habla de ventajas competitivas. Y una de las ventajas que existe en el mercado internacional es que se producen los bienes y servicios quizás de la manera más cercana a la eficiencia. Por ejemplo, Venezuela produce petróleo, porque lo tiene. Arabia Saudita lo produce. Hay países que tienen petróleo, pero no lo producen en las mismas cantidades, no tienen las mismas cantidades, no tienen la misma capacidad de producción, pero producen otros bienes y servicios en los que sí son eficientes. Bueno, se especializan en ese producto o servicio en el que son eficientes. Y de esa manera, en la economía internacional, se provee a todos los consumidores de la economía mundial de esos bienes y servicios de manera eficiente. Es decir, Venezuela produce petróleo, Arabia Saudita produce petróleo, los suizos producen relojes, por ejemplo, o los holandeses producen productos lácteos, quesos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que cada quien produce eficientemente aquel producto en el que tiene ventajas competitivas. Lo mismo ocurre en las economías nacionales. Si una persona que está empleada ve al vecino que está haciendo otra actividad poco ortodoxa, por ejemplo, bachaquear, en términos venezolanos, es un término venezolano que podríamos traducir como aquellas personas que compran y venden productos de manera informal, traspasando productos subsidiados a la economía, vamos a llamarla libre, a un precio superior y obtienen un beneficio. Bueno, hay un promedio que varias casas de investigación han realizado, entre ellas AXNThinktank.com ha realizado una investigación. Más o menos todas las investigaciones arrojan que un bachaquero de ingreso neto, es decir, de ganancia neta diaria, está alrededor de los 6.000 bolívares diarios. Quiere decir que esa persona, si multiplicamos 6.000 por 20, vamos a ponerlo en días, estamos hablando de 120.000 bolívares, ¿no? que por lo menos esa persona se gana en una economía informal y una actividad poco ortodoxa. Es decir, esa persona además no paga impuestos, está fuera de la economía formal. Y eso es producto del desabastecimiento. Entonces la solución es producir más. Y la persona que está empleada, que está encerrada o concentrada en su trabajo, siente que está desperdiciando su tiempo, que está siendo remunerada injustamente y está perdiendo la carrera contra la inflación. Y eso ocasiona que
la productividad baje. Entonces, cada quien debe tratar de pensar cómo, cómo ganar esa carrera contra la inflación. Una de las vías clásicas, legítimas, bueno, es pensar en el emprendimiento. Y hablo del emprendimiento legítimo. Porque si una persona tiene talento para una actividad, por ejemplo, una persona que es un profesional, es contador público, por ejemplo, uno puede pensar de manera legítima en despedirse de la empresa en la que está trabajando y dedicarse al libre ejercicio. O una persona que tiene habilidades para los dotes artísticas, pintor, es cantante, pero está trabajando de cajero en un banco. Entonces la persona dice, voy a dedicar mis talentos a algo que realmente pueda ocasionar en mí una mejora en mi posición económica. Entonces, estos hechos inflacionarios y estas crisis económicas ocasionan que haya una reacción psicológica en la persona para mejorar su posición económica, para manejar mejor su posición financiera. Es decir, ocurren reacciones. Y esto estamos hablando dentro del mundo de la economía familiar. Fenómenos también como la emigración están ocurriendo. Y ya hay casos donde uno de los familiares emigra y envía remesas en divisas a las personas que están en Venezuela. Es decir, la economía sigue su curso y todas las personas van a realizar estrategias para defenderse de la inflación. Eso es inevitable. Ahora bien, estos hechos deben llamar a la reflexión de las personas a quien corresponda de adecuar las políticas económicas para evitar estas distorsiones de la economía. Porque inciden en la productividad y de alguna manera los beneficios, vamos a llamar financieros, son realizados fuera del país o son realizados fuera de la economía formal. Entonces aumentan las distorsiones. Vamos a continuar con estas reflexiones aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela.